Bueno, Andrés, me imagino que hoy muy contento porque por fin, después de mucho tiempo y de merecerlo, ya llegó otra victoria, ¿no? Sí, desde el Pilar pues llegó una victoria y yo creo que bueno, que ya nos habíamos hecho acreedores a ella en partidos anteriores y bueno, hoy encima sí que fuimos un partido bastante completo, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, satisfecho porque los chavales se lo merecían, llevan trabajando mucho tiempo y con muchos reveses en contra, aparte de los futbolísticos, y se lo merecían. Como dices, ya lleváis varias jornadas que la suerte os la esquiva. ¿Qué crees que cambió hoy para que al final el partido se decantase a favor del Unión Popular de Langreo? No, a ver, está claro que tú los últimos partidos, sin desmerecer a nadie, tú vienes con banquillos juveniles, vienes con gente incluso sin poder entrar, como pasaba yo en la semana pasada. Entonces, cuando la gente ve que compañeros habituales de ellos están en el banco y gente que normalmente podían jugar titular igual que ellos, entonces al final eso siempre es un plus de motivación, de saber que en cualquier momento no tengo que dosificar porque en cualquier momento puede entrar un compañero. Y bueno, por ejemplo, un ejemplo muy claro hoy es Mancasé en el minuto 20 o 30 un jugador y por ejemplo eso hubiese sido un drama el domingo y hoy bueno, pues haces el cambio y a seguir. Me imagino que también la victoria te da un plus para todos a nivel anímico, ¿no? No es lo mismo ir a entrenar acumulando derrotas que después de una victoria, ¿no? Que te da un poco de aire. No, imagínate, o sea, sobre todo cuando lleves tantas derrotas, pues, o sea, y ratificar un poco el trabajo que estás haciendo, que aunque estamos con muchas limitaciones, decir, hostia, pues al final es verdad que esto sale, que luchando, que trabajando, que hay opciones, y bueno, sabemos que lo tenemos muy complicado, pero esto sí te ayuda, pues por ejemplo, a afrontar el próximo partido con un rival que ya ibas a salir motivado, pero si encima vienes eso, con una motivación extra de conseguir 3 puntos, pues viene muy bien. Y una última, hoy el equipo en general ha estado muy bien, pero bueno, los 2 goles fueron obra de Cris Rubio, una de las incorporaciones de ahora del mercado invernal. Ya parece que ya están dándote un poco de aire, ¿no?, estos fichajes del mercado de invierno. Sí, hombre, eso ya lo habíamos hablado, que nos iban a dar, tanto porque tienen calidad, pero sobre todo porque al final eso refuerza el trabajo del resto del equipo. El resto del equipo al final, pues cuando estás trabajando con 10, 9, 8 jugadores y de repente tienes ya 12, 13, encima con un buen nivel técnico-táctico, eso al compañero lo anima, porque los mismos compañeros no son tontos y cuando ven un buen jugador pues lo ven y ellos ya dicen, hostia, pues este va a aportarnos, va a mejorarnos, y bueno, la prueba está tal. En eso sí que tenemos un grupo bastante sano, que no hay envidias, y al revés, cuando ven un jugador de estas características, hostia, bienvenido, aunque a veces signifique que me vaya a sentar en el banco por culpa de que venga él, pero bueno, eso ya es la filosofía que tenemos que llevar de aquí a final de temporada.